No, la verdad yo estoy muy agradecido por la invitación, de poder compartir. Me alegro también de que pudiéramos sumar las dos meses y las dos miradas que tienen que ver con datos concretos de la realidad, y creo que con lo que el Padre Juan podemos sumar es alguna visión conceptual de los valores espirituales, de cómo articular lo real con lo ideal en el marco de lo posible, y eso creo que tiene que ver también con la idea de esta convocatoria de construir consensos, ¿no? Los consensos son muy importantes, son la única herramienta del mínimo común denominador sobre el cual podemos hacer alguna modificación, más en una Argentina donde ya el divisor común lo tenemos. Es una buena idea que en lugar de que lo confrontemos para generar más división, empecemos a unir y a reunir aquellos espacios donde de manera proactiva y no reactiva, no con protestas sino con propuestas, se puede ir pensando una dimensión de trascendencia. Y en este plano, digamos, no sé si llego a subtitularme, pero hago el esfuerzo de plantear que educar en esta perspectiva, que nos estamos convocados con un tiempo que es 2050, ¿no? Que eso es muy sano, es muy muy sano, porque no hay ninguna posibilidad de influir en el corto plazo que no sea planteando que lo más urgente es el mediano plazo. Y eso ya de por sí es un valor ajeno a la cultura argentina. Por eso que un grupo de argentinos quiera asumir esa conversación ya de por sí es una buena noticia. Tenemos con qué y podemos. La no tan buena es que las cosas que nos angustian, ¿no?, que leemos en los datos de la realidad, y lo que nos pasa con la educación, que es una de las mejores expresiones sintomáticas de nuestra crisis, cuando nosotros estamos quebrados no económicamente, no estamos quebrados moralmente y espiritualmente en una dimensión de tipo cultural, donde no podemos sostener no los valores que enunciamos, sino las virtudes que no practicamos. Y si eso nosotros lo asumimos, no hablando todo el tiempo de ellos, que además son los que elegimos, sino hablando más de nosotros entre nosotros, como no hay ningún sector de la sociedad argentina que no esté atravesada por esta crisis, si no nos sinceramos, si no nos asumimos, no lo vamos a lograr. Porque si asumimos que la base de toda esta conversación, y sobre todo en la educación, son valores, el tiempo de cocción y de transformación de una modificación en valores te lleva por lo menos una generación y no una elección, y no un culpable, muchos responsables, y una sociedad no de hecho sino de derecho pleno, donde el otro es reconocido como un socio con el cual trabajo por este bien común, que ya no solamente es mi propio bienestar y mi interés, ni es una noble contribución hacia la educación, sino es consagrarnos todos como sociedad, donde ponemos en el centro no la terapéutica del diagnóstico que nos angustia, sino los pilares fundantes de la patria que somos. Porque también pareciera que tenemos que volver a inventar todo. No tenemos que inventar todo, tenemos que retomar el curso del origen para llegar a destino, porque no estamos totalmente perdidos, estamos un poco mareados, nos fuimos de pista, las cosas que proclamamos no las cumplimos, lo que firmamos no lo sostenemos, y la ley la vulneramos en términos generales. Cuando digo vulneramos, no me refiero a las cosas, digamos, menores, sino las menores hechas mayores, que es llevarnos puestos a las instituciones y distinguir en este, es para llorar, gracias, entre nosotros. ¿Qué significa entre las instituciones? Las instituciones tienen que ver con que cuando hablamos del 2050, ¿qué esperanza podemos afirmar? Sobre todo para los jóvenes, que es lo más importante de esclarecerlos, de que nosotros con mucho esfuerzo, con sangre, terror y mucho dolor, en 1983 volvimos a votar. Eso se llama democracia electoral. Mínimo imponible para empezar a viajar hacia el umbral, porque no es el techo, es el umbral, que es cumplir plenamente con la Constitución Nacional, que es democracia para elegir, pero república para gobernar. Como nosotros no tenemos una república funcional, sino solamente formal, el trabajo que tenemos pendiente, en el cual en ese sistema y en esa conversación entra la educación, entonces todas estas conversaciones van a ser conducentes, porque las tenés dentro de un sistema. Tenemos que reconocer que esta conversación es una conversación muy importante como contribución cívica de responsabilidad social y empresarial, para que algún día entre dentro de la conversión del sistema.
Porque cuando esta conversación entre al sistema estarán las herramientas para que en lugar de ser un gesto, un testimonio, una recomendación, se transformen en ¿qué? En política de Estado. Para que haya política de Estado necesita dos cosas, política y Estado. Y nosotros no tenemos política. Tenemos confrontaciones electorales, de guerras interpersonales, de discusión sobre atributos de personas y no plataformas, no ideas, no visiones, sino proyectos. La política degradada en esa confrontación no es culpa del marketing electoral del último candidato, es complicidad, y me parece bárbaro lo que vos comentabas del 2001, o sea, para no hacer 200 años de historia, ¿por qué no hacemos cargo de 10 años? De nuestra inconsistencia, volatilidad, acción catártica y pasional, hormonal de salir a protestar en la coyuntura que siempre salimos tarde y mal cuando nos vinieron a buscar. Que después de que te tocaron lo único sagrado que defendemos, que es el bolsillo, una tragedia, los temas generales de agenda que todos de alguna manera podemos consensuar, después nadie se quiere ocupar. Entonces, ¿esto de qué habla? No de que somos culpables, de que tenemos una responsabilidad implícita donde debemos sincerar nuestra hipocresía cívica. Es decir, ahí vuelvo al primer término, política. Nosotros no podemos confundir la política con muchos de los políticos que supimos conseguir. Nosotros tenemos que asumir que política no es solamente partidaria y electoral, que hay una primera dimensión de política cívica donde nosotros nos tenemos que ocupar no solo de lo privado, sino de lo público. Porque si bien estos análisis también tocan la educación privada, también lo tenemos que reconocer con sinceridad. Los que vivimos incluidos y en una Argentina privada, nos va bien. Suena feo lo que digo, pero créanme que es así. Cuando digo nos va bien, no es que nos va muy bien, pero nos va bien, porque si vos tenés un capital, un trabajo, tenés seguridad privada, salud privada, educación privada y todo más o menos privado, no te va tan mal, y te diría al revés. Hay pocos lugares en el mundo donde se vive tan bien como la Argentina privada. Pero ¿saben cuándo nosotros nos preocupamos desde la Argentina privada por lo público? Cuando vienen por nosotros. Y ahí sacamos el menú a la carta que hemos reducido a la Constitución Nacional diciendo están todos estos derechos que vengo a reclamar, ¿cómo puede ser que lo público no se ocupa de resguardar mis derechos? Pero la Constitución es un contrato. Hay tantos derechos para reclamar como obligaciones cívicas para asumir. Y chicos, por ahora la que venimos asumiendo con esfuerzo, es votar con B larga, el voto con B corta cada 2 años para elegir entre lo menos peor y ver qué van a hacer con el país en donde no tenemos representantes sino delegados, porque somos nosotros los primeros que nos borramos. Entonces la democracia plena es electoral y es participativa, y es donde el representado se mete en lo público y el representante rinde cuentas no porque lo agarraron ilícito, sino porque juró por Dios y por la patria que lo vamos a demandar, no al final sino todos los días, en que explique lo que hace con un cargo por encargo en un plazo determinado, con un poder que es delegado y no es absoluto. Y en esa conversación, si la logramos establecer, está esta agenda, para lo cual necesitas no un interlocutor, sino un sistema de interlocución. Por ejemplo, eso se llama república, 3 poderes. Necesitas 3 poderes. Necesitas que, por ejemplo, educación tenga una política de ley, que hay varias leyes y creo que hay avances en términos de leyes, pero se pueden mejorar. Necesitas un poder judicial independiente que lo audite. Necesitas un presupuesto nacional que no sea un Excel discrecional, para que se use por atributos de caja y no por discusiones institucionales y republicanas, y un poder ejecutivo que no ejecute lo que quiere sino lo que debe dentro del balance proporcional de los poderes, donde no hay un absolutismo sino un servicio a la patria. Con ese esquema, estas conversaciones van a ser no solamente reflexivas y de inducción, sino de conducción y de concreción. Y aquí creo que todos tenemos que asumir alguna proporción, incluidos entre otros, porque creo que el tema de los docentes es muy importante, y los dirigentes políticos ya hablamos, ¿por qué no vamos a hablar también de los empresarios? Porque para que haya educación como política de Estado necesitamos el involucramiento de los empresarios, no de los hombres de negocio.